tu pueblo te declare tu poder, Padre del cielo. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Y una vez más, Padre del cielo, levanta tus manos, vamos. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, siempre, siempre. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién? Levanta tu voz con fuerza, vamos. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre Amén. Bendito sea el Señor, Padre del cielo, ¿cierto? Amén, que por siempre reinarás. Espero que esté todo bien en su casa, en su vida, mi amado hermano, que hayamos podido preparar nuestros corazones en este día para poder reflexionar y escuchar de la palabra de Dios. Quiero decirle obviamente a todos nuevamente
que sean bienvenidos a esta transmisión en este día especial. Ahí estamos acomodándonos, ¿cierto? Pero aquí estamos nuevamente para poder hablar y reflexionar de la palabra de Dios. Hoy, como iglesia Adora a Dios de Loreto, queremos traerle hacia su vida un mensaje de la palabra, un mensaje de reflexión de las Escrituras que Dios tiene preparado para usted. Quiero invitarle a que con mucha atención y anhelo en su corazón pueda recibir lo que Dios quiere decir para su vida. Que de seguro va a ser una palabra que va a bendecir su vida y que qué mejor nosotros podíamos tener la oportunidad de poder reflexionar de la palabra bendita de Dios. Amén. Quiero que podamos hablar algo en esta tarde que me parece que es un tema interesante, que podamos reflexionar. Y esto se basa en lo que podríamos nosotros haber recordado, ¿cierto? Lo que celebramos este domingo pasado. Este domingo pasado, como mundo cristiano, nosotros celebrábamos o recordábamos, y podríamos decir como celebrábamos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sin lugar a dudas es un evento, es un hecho que marcó la historia del mundo cristiano. Podríamos decir que la razón del sentido de la fe del mundo cristiano se basa en que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Venció la muerte, venció la vida, venció la muerte eterna y lo cambió por vida eterna. Podríamos decir que la vida de todos los seguidores de Jesucristo, este hecho marcó un antes y un después. Si bien es cierto, en los 3 años de nuestro Señor Jesucristo de ministerio, para terminar, como estamos conversando, en una muerte de cruz y después en su resurrección, los discípulos, los seguidores de Cristo también, vieron muchos milagros, muchos hechos sorprendentes a lo largo de su ministerio, que probablemente en cierta forma les decidió seguir a este hombre llamado Jesús de Nazaret, seguir sus pasos, seguir su caminar, porque lo que estaba haciendo él eran hechos asombrosos y lógicos fuera de la normalidad contemporánea de aquel entonces. Por lo tanto, muchos lo seguían por sus milagros, otros lo seguían por su maestranza a la forma de enseñar, de predicar las Escrituras. Otros lo seguían por su semblanza, por su carisma. Otros lo seguían con solamente la intención de ver algo nuevo y algo distinto que estaba pasando en aquella época. Pero cuando llegamos al hecho de la resurrección, todo tiene sentido. Todo empieza a aparecer como una razón que confirmaba el hecho de seguir a Cristo y poder dedicar la vida para morir por la causa de lo que Cristo estaba enseñando y de lo que Él quería transmitir a toda la humanidad. Y en esta tarde nosotros vamos, a través de la Escritura, vamos a ver una historia en particular que es el apóstol, conocido como el apóstol de los gentiles, de lo que el apóstol Pablo testifica en su vida con respecto a estos hechos y cómo trascendieron en un antes y un después en la vida de este apóstol. Y quiero que veamos y nos pongamos, antes de darle lectura a la palabra que se encuentra en Corintios, 1 Corintios 15, versículo 3 al 9, quiero que podamos ver y contextualizar en aquel entonces de cuando ocurren estos hechos, y sobre todo para la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos de aquella época, en el siglo I, en una época donde no existía la Biblia, donde todavía no estaban los libros escritos en forma tan compacta, tan fácil de poder escudriñar o tener esta información a la mano como lo tenemos en esta tarde. En una época tal vez donde todo lo que se podía recoger de enseñanza estaba basado en lo que se oía, en lo que se escuchaba, en lo que se narraba en aquel entonces. No estaban los libros, los 4 evangelios que hoy día tenemos, que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde ellos podían recoger información de lo que pasaba con Cristo, de lo que había sucedido, sino que todo lo que se sabía de Jesucristo era narrado en base a testimonios de lo que Él había hecho, de lo que Él había narrado. Por lo tanto, de lo que Él había hecho nuestro Señor. Por lo tanto, era una época difícil de creer en Jesús. Era una época difícil de creer más allá de lo que se decía, sino que simplemente era algo que
Por ejemplo, muchas personas no había Facebook, no había redes sociales como para poder grabar o hacer testigo ocular y eso poderlo comunicar a muchas más personas a través del internet y que todos vieran lo que estaba sucediendo. Sino que el único recurso que había era el testimonio de lo que se hablaba y de lo que trataban de recoger de muchas personas. ¿Y cómo podían ellos dar una veracidad a lo que estaban escuchando? Era que el mismo testimonio que contaba una persona fuera repetitivamente de la misma forma de parte de todas las demás personas. Y de aquella forma ellos podían llegar a una conclusión de que lo que se estaba narrando o lo que se estaba contando era un hecho real y verdadero. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar de la reflexión de la resurrección de Jesucristo. Un hecho que marcó un antes y un después en muchos creyentes, en la vida de muchas personas, y vamos a hablar del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe así en el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios, en una época difícil también. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está en estos dos versos testificando en base a lo que él conocía como un hombre criado en el mundo fariseo, con una educación de la palabra del Antiguo Testamento, con mucho conocimiento. Pablo está testificando ahora en este capítulo 15 de Corintios, 1 de Corintios, testificando que todo lo que sucedió con Jesucristo fue real, conforme a la palabra de Dios. Un hombre que conocía el Antiguo Testamento, que era perseguidor de la iglesia en el Antiguo Testamento, porque no creía en Jesucristo. Una vez que fue transformado, hoy él enseña estos versos tomándose de la palabra de Dios y testificando que así estaba escrito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y qué dice? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí podemos ver en estos versículos que lo que está hablando y testificando Pablo a la iglesia de Corintios es acerca de la resurrección de Jesús. Y dando credibilidad a lo que había sucedido, basándose en los dos primeros versos, hablando de que conforme a las Escrituras, desde el conocimiento de él como fariseo de fariseos, como se hacía decir, como defensor de la ley, como un hombre conocedor de las Escrituras, él está tomándose de la palabra para decir que al tercer día él fue sepultado, fue muerto, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y no tan solamente él se basa en eso, sino que también dice en el versículo 5, y que apareció a ¿quién? A Cefas, y después a los 12, ya en un cuerpo resucitado, ya en una vida, en un cuerpo distinto, en un cuerpo ya inmortal. Jesucristo de una forma milagrosa y gloriosa se le aparece a Cefas y después a sus 12, a los 12 discípulos. Después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y aquí en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún
y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, podemos ver que una vez que Jesucristo resucita de entre los muertos, el hecho solamente no se termina con que una tumba la roca había sido expulsada y había sido movida de la posición que tenía, que era retener el cuerpo de Cristo, una gran roca en esa sepultura. El hecho no termina tan solamente con ese acto o ese hecho asombroso, inexplicable para lo que había en aquel entonces como un medio de seguridad para proteger las tumbas. Ahora Jesucristo hace su aparición a muchas personas, a más de 500 hermanos, a sus apóstoles, a sus discípulos, y se le aparece y se les muestra ante todos de que Él había resucitado, de que Él estaba vivo, que Él había vencido la muerte y que todo lo que Él había predicado en el pasado se estaba cumpliéndose en su resurrección. Cristo les había dicho que había de morir, que Él había sido de entregar, pero también les habló de que iba de nacer. Muchos no le creyeron, sus seguidores, inclusive sus discípulos, no le creían las locuras que Él predicaba de que iba a resucitar. Pero cuando lo ven frente a frente, muchos se preguntaban, ¿pero qué es esto? Sus discípulos. Se preguntaron sus seguidores, a esas más de 500 personas, muchos obviamente se preguntaron, ¿qué estamos viendo? Esto es ilógico, esto es irracional, esto es fuera de lo normal, lo que estamos apreciando. Mas Cristo se apareció. Y esa aparición, amados hermanos, no tan solamente fue una aparición fantasmal o una aparición que todo quedó ahí, que apareció Cristo, wow, qué lindo, qué maravilloso, sino que Cristo les demuestra más allá, con hechos, les muestra sus heridas en sus manos, les demuestra que Él realmente había resucitado, que era verdadero, que Él no era un fantasma ni algo que un espíritu del más allá que se le había aparecido, era el mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo que había estado con ellos durante 3 años, ahora lo tenían nuevamente en un cuerpo glorificado y resucitado al frente de sus ojos. Ese hecho, ese momento de ver a sus seguidores, de ver a estos 500 hermanos, de ver a estos discípulos, de ver a nuestro Señor sentado a una mesa o en un lugar compartiendo con Él, obviamente que marcó sus vidas en un antes y un después. Ayer vieron prodigios y milagros, pero hoy día están viendo al Rey de Reyes, Señor de sus señores, venciendo la muerte, resucitando en un cuerpo inmortal, lleno de gloria, lleno de majestad, en un cuerpo transformado según la semejanza de la gloria eterna de allá en los cielos. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Quién era el apóstol Pablo? Testifica en el versículo 9. Yo no soy digno de que Él se haya aparecido en mi camino. Pablo, que sabía de la resurrección de Cristo, en ese momento que cuando se aparece a estos hermanos, Pablo era Saulo en aquel momento, y él tenía, por su deseo de ser fariseo, y guardar y renegar que no era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, entró en un gran recelo, en un gran odio de extinguir o eliminar esto que se estaba confesando. Que estos 500 hombres, estos 500 hermanos y sus discípulos andaban propagando de que Cristo había resucitado. Y Pablo quería extinguir y terminar este hecho. Vemos que camino a Damasco, Pablo cae de rodillas cuando ve que se le aparece este mismo Señor Jesucristo, que un tiempo atrás, unos días atrás, un tiempo atrás, había estado con sus 500, se le había aparecido a 500 hombres, había compartido con sus discípulos, y que ahora se le estaba apareciendo al apóstol Pablo, que aquel entonces era un perseguidor de la iglesia.
¿Qué ocurrió con Pablo entonces? Tenía conocimiento de las Escrituras. Tenía tal vez, sabía que en algún momento iba a venir el Mesías, pero él no pensaba que el Mesías era Jesús hasta que se le aparece al frente de sus ojos. Dice en Hechos capítulo 9 que él cae al piso, se arrodilla, le dice: ¿qué quieres, Señor? Pablo, ¿por qué me persigue?, le dice Señor Jesucristo. Y Pablo queda rendido en su vida, su orgullo queda rendido, y esa aparición gloriosa que ni sus ojos no podían mirar la gloria de Jesucristo. Dice que él cae al suelo y su vida es transformada. Luego Dios le iba a mandar un hombre piadoso, Ananías, donde Pablo iba a ser transformado con palabras de amor. Su vista iba a ser recobrada y que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pablo, posterior a eso, su vida cambia radical y absolutamente. De pasar de ser un seguidor, un perseguidor de los cristianos que profanaban o que hablaban y promulgaban este mensaje del Maestro, y que los perseguía, los torturaba, los apresaba. Ahora Pablo era un hombre totalmente distinto, y que de pasar a ser un hombre perseguidor, hoy día, después de este hecho glorioso, cuando se le aparece el Señor Jesús, de ser perseguidor, pasó a ser un propulsor del mensaje del Evangelio. Pero no tan solamente un mensaje a medias o una vida transformada a medias, sino que Pablo fue transformado desde la cabeza. Cuando hablo de cabeza, hablo desde sus pensamientos hasta la punta de sus pies. Su cuerpo, su mente y alma y corazón fueron dedicadas a aquel que se le apareció en un cuerpo resucitado y glorificado, camino a Damasco. El poder de la resurrección no tan solamente se queda como en un hecho extraordinario, sino que se queda en muchas vidas que pudieron apreciar el hecho de mirar a Cristo, que había muerto y que ahora estaba resucitado. Llevó a muchas vidas que pudieron ver con sus ojos a Cristo a dar la vida por Cristo. Porque entendieron, amados hermanos, y comprendieron que el hecho glorioso de que Cristo haya resucitado le aseguraba una esperanza viva, automática, a todos aquellos que creían y que iban a seguir el mensaje que Él les estaba transmitiendo. Cristo, al aparecerse frente de sus ojos a estos 500 hombres, al apóstol Pablo les estaba diciendo literalmente de que la muerte había sido vencida y que hoy la vida eterna estaba asegurada solamente en Cristo, porque a través de Él la muerte y la condenación del pecado había sido derribado y condenado a través del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con los 500 hombres? Dieron la vida. Automáticamente dieron la vida por el Evangelio. Dieron la vida por aquel que se le apareció al frente de sus ojos. Cuando vieron a Jesucristo resucitado, podríamos decir que firmaron el seguro de vida en los cielos. Y que dedicaron su vida a promulgar de que Cristo era verdad. Y muchas de las personas, como les decía en un principio, que empezaron a recibir el mensaje que Cristo había resucitado, no tan solamente fue de 2, 3 personas, sino que multitudes de personas. Imagínense, solamente saquemos la cuenta rápidamente. 500 personas, como dice aquí en el versículo 6, que vieron al Maestro resucitado, sus vidas no quedaron en silencio. Ese hecho a ellos los llevó a hablar a amigos, familiares, a muchas personas, a decirle que es verdad, que el Mesías había venido y que había muerto por nuestros pecados, pero que había resucitado para vencer la muerte y la condenación del pecado, para darnos vida eterna allá en los cielos. Y que esta vida no es lo único que existe, sino que hay un más allá. Hay una vida eterna junto a aquel que resucitó de entre los muertos, para estar en una vida eterna junto a Él. Y esa verdad, ellos la predicaron. Imagínense, 500. Que uno de esos 500 le haya predicado a uno, ya automáticamente eran 1000.
2.000, 3.000 personas. El mensaje del Evangelio se expandió. Y dice Pablo que aún muchos aún viven para testificar, dice en el versículo 6, pero otros ya duermen. Algunos por predicar la verdad ya habían alcanzado la muerte, la partida de este mundo, pero asegurándose que estaban haciendo algo, que lo hacían porque lo que habían visto con sus ojos, ellos lo consideraban que era una verdad extraordinaria. Porque no todos los días, amado hermano, sucede un hecho de que una persona que ha muerto en una muerte de cruz, que ha sido crucificado, torturado hasta alcanzar la muerte horrenda, atroz, y que había sido sepultado, y hoy lo ven frente a sus ojos, vivo. Y mire lo que dice en Lucas, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 36 y 43. Y este diálogo Cristo lo sostiene con sus discípulos. Capítulo 24, versículo 36 dice: mientras a ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, ya resucitado, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque lo que estaban viendo, yo creo que ellos se asustaron y se asombraron cuando aparece Jesús. Tienen que haber tenido una actitud de asombro y Él les dijo: paz, amados hermanos, a vosotros. Entonces, espantados, dice el 37, y atemorizados, pensaban que había un espíritu. Versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y Cristo, ya resucitado, les dice a ellos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! Es que esto es extraordinario, amado hermano. Primero, que Cristo se le aparezca, le muestre que no es un fantasma, y ellos pudieron tocarlo. Tenía carne, tenía un cuerpo como era antes, pero ahora en un cuerpo sobrenatural, donde pudieron tocarlo. Y no tan solamente eso, Cristo les dice: ¿tienen algo de comer? Y Él comió para demostrarle que estaba en gloria y majestad frente de sus ojos, y que lo que estaban viendo no era un fantasma, era una aparición real, tangible, de aquel mismo que había muerto. Hoy vive y está al frente de sus ojos y comiendo junto con ellos. Pero qué maravilloso y qué asombroso esto. En primera de Juan, en su capítulo 1, primera de Juan, en primera de Juan, vamos a leer un pasaje de la palabra. Primera de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Juan. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero leerlo una vez más para que lo podamos entender. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Diciendo Juan y testificando lo que había sucedido en su resurrección. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! De eso ellos testificaban. De eso ellos hablaban. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y de nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así, amados hermanos, los apóstoles y los discípulos testificaban lo que habían visto, lo que habían podido contemplar a través de la resurrección de Jesús. Y ellos lo hicieron partiendo desde la verdad de que habían contemplado a Jesús y sus vidas se llenaron de esperanza, que sus vidas se llenaron de fuerza y de credibilidad, de que lo que ellos estaban creyendo no era solamente una fantasía, no era solamente una ideología más, no era un movimiento nuevo, moderno que había nacido y que iba a extinguirse. O que simplemente aquel que habían seguido durante 3 años solo fue una fantasía. Que eso que ellos habían creído, que todo había terminado ahí. Ellos cuando vieron a Jesús resucitado, cuando Pablo vio a Jesús resucitado, fue una vida que cambió absolutamente para la gloria de Dios. Y nuestros primeros hermanos en el siglo I no fueron tan solamente oidores pasivos de lo que había sucedido en la muerte y resurrección de Cristo, sino que ellos fueron creyentes, discípulos activos a promulgar esta historia, que no tan solamente es una historia que se queda como una linda historia y punto final, sino que era una historia trascendental que significaba la vida eterna de la humanidad o la muerte eterna de muchas personas. Ellos entendieron que creyendo en el Señor Jesucristo, la vida de muchos creyentes, al seguir los pasos de Jesús, estaban con una esperanza viva de una vida eterna. Pero sin embargo, la vida de aquellas personas que no tenían a Jesús en su vida, que no habían conocido el mensaje de salvación en su vida, tenían la muerte eterna para sus vidas. Esto automáticamente al apóstol Pablo, de pasar a ser un hombre perseguidor de la iglesia, tratando de opacar y apagar este mensaje, al ver Pablo lo que Cristo había hecho en su vida, al darle esta esperanza de vida eterna, Pablo no se silenció, no se ocultó solamente de ir domingos a la iglesia y ahí se acababa su vida cristiana, podríamos decirlo entre comillas. Pablo no se conformó tan solamente con ser uno más de sus seguidores o que creía en él, sino que cuando Cristo se le aparece a Pablo después de su resurrección en un cuerpo glorificado, su vida cambió y fue dedicada para que muchos más alrededor del mundo, incluyéndose usted, amado hermano, hermana, y mi vida, pudiera ser alcanzado por este mensaje de que Cristo resucitó para darte y para darme una vida eterna asegurada en la gloria de los cielos, junto a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, así como transformó la resurrección de Cristo y cambió, convenció, y fue tan trascendental para muchos de los primeros cristianos en el siglo I,
que sabemos muy bien la historia, muchos de nosotros, cómo ellos, este mensaje trascendió tan fuerte que los llevó hasta morir por esta verdad. Una verdad que muchos creen que es una historia de mentira, una historia de fantasía. Pero cuando nosotros podemos recoger que 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, infinita cantidad de personas testificaban la misma verdad, no hay forma de no darle credibilidad a este mensaje que se expandió de persona a persona en el siglo I y que hoy, después de 2000 años, ha llegado al mundo entero. Pero eso sucedió por vidas transformadas por el mensaje de que Cristo había resucitado de entre los muertos. El llamado es para nosotros en esta hora de la tarde, que así como este mensaje transformó y cambió a multitudes de personas, así también Dios, por gracia y misericordia, transforme también nuestras vidas. No tan solamente a decir, bueno, ahora soy cristiano, soy evangélico y sigo mi vida a mi manera y hago lo que quiero, voy a la iglesia cuando quiero, participo de la iglesia cuando quiero y eso es todo. Sino que no seamos solamente seguidores pasivos, sino que seamos como estos miles de hombres que creyeron en fe. Muchos después creyeron en fe por lo que habían oído. Y nosotros hoy día creemos también por lo que hemos oído y leído en la palabra de Dios, que Él resucitó entre los muertos y que Dios, a través de la fe que Él pone en nosotros, nos da la capacidad de creer en esta verdad que ha sido testificada por más de 2000 años, que así como impactó la vida de nuestros primeros hermanos, que así también la resurrección de Cristo impacte nuestra vida interior, nuestra alma y corazón, para que podamos creer en esta verdad que nos da una esperanza de vida eterna junto a nuestro Señor. Y obviamente, en este camino de esta verdad y esperanza, se viven momentos tormentosos, momentos de alegría, momentos difíciles. Pero cuando miramos adelante y miramos que Él es nuestra esperanza, nos da el aliento para seguir avanzando. Cuando a veces nuestro cuerpo, nuestro ánimo y pensamientos quieren volver atrás, o queremos dejar todo y nos sentimos mal en nuestro corazón por algún hecho que ha sucedido en nuestra vida personal, familiar, laboral, de repente eso invade tanto nuestros pensamientos y nos sentimos y nos damos cuenta que somos humanos y que estamos aferrados a sentimientos, emociones. Recordemos que Cristo pasó por cosas mucho más peores. Y como dice en Primera de Juan, como leíamos recién en el capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Él dejó su trono de gloria por morir por nosotros. Dejó su majestad por venir a una cruz a morir como un delincuente, para cargar nuestra condenación y pagar el juicio que nos correspondía a nosotros delante del Dios justo y verdadero. ¿Habrá una prueba de amor más grande que esa? Por supuesto que no la hay. ¿Habrá una prueba de que alguien más va a sufrir todo lo que Él sufrió por nosotros? Por supuesto que no. Por lo tanto, nosotros cuando suframos, nos dolemos nuestro corazón por algún hecho, miremos que Él murió por nosotros, sufrió por nosotros y que también resucitó por nosotros para darnos la esperanza de vida eterna. Vivamos pues en la esperanza que Él nos ha demostrado y nos ha dejado. Amén, a mi amado hermano, hermana, que ha podido escuchar en esta hora de la tarde este mensaje de la palabra de Dios para su vida. La resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico y punto final. Es un hecho transformador y de esperanza y de aliento para todos nosotros, los seguidores de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por este mensaje para que sea de bendición para su vida. También vamos a orar por personas que estén pasando momentos difíciles, momentos de dolor, momentos tristes.
Vamos a orar por todas las necesidades que hay, por muchas personas que están padeciendo de forma muy fuerte este virus que está atacando nuevamente con mucha agresividad. Vamos también a orar por la bendición final de este culto, para que Dios, cierto, sea bendiciendo sus vidas y que esto haya sido de bendición. Amén. Oramos a nuestro Señor. Padre Santo, en esta hora de la tarde, aquí ya, Señor, finalizando esta transmisión y después de haber oído de tu palabra, queremos una vez más agradecerte por tu amor por nosotros, por haber resucitado, Señor, de entre los muertos y haber marcado la historia de la humanidad, Señor. Y sobre todo, haber marcado nuestras vidas, así como también lo hiciste, Señor, con el apóstol Pablo y todos estos primeros hermanas, Señor, que te pudieron contemplar una vez que usted resucitó de entre los muertos. Sabemos, Señor, que sus vidas fueron transformadas, cambiadas a predicar de tu palabra, con la esperanza viva de que algún día estarían contigo, Señor, en imagen y semejanza a como usted se mostró delante de sus ojos. Gracias, Señor, porque hoy día nosotros también somos alimentados de esa esperanza, somos alimentados de esa verdad, Señor mi Dios, para que nuestros pasos sean guiados, que las riendas de nuestra vida sean guiadas por ti, Señor. Solo por ti, porque sabemos que usted está presente en medio de nosotros. Sabemos que usted, Señor, está presente guiando nuestras vidas, Señor, y la vida de todos aquellos que están, Señor, llamados a seguir tus pasos para una vida eterna junto a ti. Anímanos, Señor, mi Dios, y te lo ruego de todo mi corazón, a que podamos soportar momentos difíciles, de la misma forma como nuestros primeros hermanos pudieron vivirla, Señor. Así como ellos la soportaron, ayúdanos nosotros también a soportarla para morir hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra, poder testificar de esta misma verdad por la cual nuestros hermanos también testificaron. Que usted vino a este mundo, murió por nosotros y que resucitó de entre los muertos, venció la muerte para darnos vida eterna, Señor, junto a ti. Gracias por esta maravillosa y linda esperanza. Ahora, Señor mi Dios, quiero, Señor, orar y presentarte delante de ti muchas personas, Señor, que están padeciendo diferentes tipos de problemas en diferentes áreas de su vida. Pero en especial, Señor, quiero orar por aquellas personas que están padeciendo problemas físicos, donde, Señor mi Dios, su cuerpo está siendo afectado por diferentes situaciones. Señor, te ruego que usted sea, Señor mi Dios, trayendo paz, consuelo y tranquilidad, Señor, a aquellas personas que a lo mejor están pasando por esta enfermedad actual del COVID-19 y que están, Señor, a lo mejor ahí en sus casas en este mismo momento sobrellevando todos estos síntomas, Señor, que se presentan con esta enfermedad. Señor, dale esperanza de que sus vidas están en sus manos y que la salida a su problema solo se encuentra en ti, Señor, mi Dios. Que usted es soberano y tiene el control de todas las cosas y que todo ha sido realizado con un propósito específico, basada y sostenida en tu eterna y soberana voluntad. Así también, Señor, oramos por diferentes problemas también que existen en el cuerpo humano de diferentes personas, Señor. Muchos padecen de diabetes, Señor, y problemas de hipertensión, etcétera, etcétera, Señor, mi Dios, que también deben sobrellevar día tras día estos problemas físicos. Señor amado, te ruego que en el nombre de Jesús, usted, Señor, les dé paz, tranquilidad, Señor, para que puedan sobrellevar estos problemas. Y que depositen en ti y solo en ti la esperanza, Señor, que en el día de mañana ya no habrán enfermedades sobre nuestros cuerpos. Ya no habrán, Señor, que arrastrar problemas de salud y físicos sobre sus vidas. Que usted, Señor, demostró que la muerte
ha sido vencida en tu nombre en ese madero de la cruz. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, también oro por la vida de mis hermanos de mi congregación, que muchos de ellos posiblemente, Señor, por diferentes situaciones están pasando por alguna situación difícil de sobrellevar en este momento. Señor, traiga paz desde los cielos, traiga consuelo desde lo alto, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú tienes el control de nuestra iglesia, Adora a Dios de Loreto, y tienes el control de cada uno de los que pertenecemos a tu iglesia. Y que tú, en tu soberana voluntad, Señor, estamos sujetos a ti para acatar y sobrellevar cualquiera de las decisiones que usted tome sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en los procesos y en las pruebas que debemos enfrentar en este caminar aquí en la tierra. Pero sabemos que junto a ti y solo junto a ti saldremos victoriosos y triunfantes de cada prueba que podamos vivir. Porque toda prueba trae su fruto de una fe fortalecida, capaz de soportar hasta las cosas más tormentosas en nuestras áreas de la vida. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y ahora, Señor, al finalizar, te ruego que bendiga, Señor. Bendiga, Padre Santo, a cada una de las personas que ha podido sintonizar o que posteriormente sintonizará esta transmisión. Tráigale paz, tranquilidad y un buen descanso en estas horas de la noche, Señor. Y entregamos este servicio y esta reflexión de esta palabra a ti y para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que estén súper bien. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite, obviamente, porque todo está en sus caminos, en sus manos. Y quiero saludar a mi hermana, permítame antes de terminar, a mi hermana Leonor, mi hermana Sonia, mi pastor Luis, Dios me lo bendiga, a mi suegra, a mi pastora Elsa. Dios les bendiga grandemente a ustedes que han podido estar sintonizando en esta tarde. A nuestra hermana Cady, a todos en realidad, a todas las familias de nuestra congregación que han podido estar conectados con nosotros. Créanme que yo no estoy solo, detrás mío a lo mejor han podido escuchar a la Amalia, por ahí mi esposa también anda viendo a la niña. Bueno, en realidad estamos todos trabajando para que podamos llevarle hacia ustedes en este día esta transmisión y esta palabra de bendición para su vida. Amén, hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Mi hermana Sonia, Dios le bendiga. Gracias por la palabra del Señor. Un fuertísimo abrazo de esos que nos damos generalmente en la iglesia cuando nos despedíamos anteriormente. Muchas bendiciones a todos. Mi hermana Cádiz, Dios me la bendiga grandemente. Saludos a sus pequeños, ¿cierto? A los niños. Saludos a mi hermano Alejandro, que también a lo mejor debe estar trabajando. Dios me lo bendiga grandemente también a él. Y bueno, pronto ya vamos a estar compartiendo y vamos a poder estar, ¿cierto? Bendiciéndolo lo uno a lo otro. Una buena conversación y dándonos palabras de aliento. Amén. Dios les bendiga grandemente y de parte mía y de parte de toda mi familia que está aquí en mi hogar. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Que estén muy bendecidos y bendiciones generalmente para todos. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio. Amén. Sí, Señor. Para santificarme. Gracias, Señor. Tú permites mis dolores para confirmar
Señor. Tú no me olvidarás, estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán, tus planes son perfectos, tú no me olvidarás, estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras